Muchísimas gracias por estar acá. Esta es nuestra nueva entrevista virtual, esta vez sobre el tema de mujeres cultivadoras de hoja de coca. Em, para esta entrevista virtual hemos invitado a dos personas, Luis Piedad Caicedo, la subdirectora de la Corporación Humanas, y Catalina Gil Pinzón, consultora del programa de política de drogas de la Open Society. Además, hicimos unas entrevistas a dos mujeres cultivadoras, pero no están en vivo, así que luego quienes nos vean en esta entrevista verán en simultánea todas las conversaciones, pero la verdad es que unas las grabamos en vivo y las otras no. Pero pues es un tema que sí queríamos abordar eh, porque consideramos muy importante y también nos preocupa la situación que están viviendo ahora. Pero entonces, para comenzar este diálogo con Luis Piedad y Catalina, muchas gracias por estar acá. Quería preguntarles cuál es el rol y cuál es la situación de las mujeres cultivadoras de hoja de coca y bueno, por qué es importante hablar de esto. Así que si quieres, Luis Piedad, comienzas tú para que no se interrumpan. Vale, pues bueno, el rol de las mujeres cultivadoras de hoja de coca es muy variado. Va desde la preparación de las comidas para quienes están raspando la coca hasta el procesamiento de la hoja de coca en pasta base y su transporte ulterior a algunos puntos de acopio. Va a depender mucho de lo que la economía familiar o la familia, digamos, determine que debe, digamos, como las condiciones económicas de la familia y cómo la familia decide los roles que cada una de las personas que la conforman pueden asumir. En muchas zonas donde la violencia ha implicado la muerte de los hombres cabeza de hogar o de los hombres que estaban a cargo de la provisión de los hogares, las mujeres han ganado mucho más, digamos, roles al interior de lo que es la transformación, la recolección y transformación de hoja de coca. ¿Por qué es importante hablar de las mujeres que están articuladas a los cultivos de hoja de coca? Porque en general estamos hablando del cultivo de hoja de coca en términos en términos estadísticos, número de hectáreas cultivadas, número de kilos incautados, número de hectáreas erradicadas, pero dejamos por fuera a la gente que está al interior de esos cultivos. Y la gente que está al interior de esos cultivos fundamentalmente es campesinos y campesinas. Y en general, campesinos y campesinas que se vieron obligados a ir ampliando la frontera agrícola del país debido a que no hay una política agraria que posibilite la incorporación de este campesinado a las economías regionales y que no ha permitido que una buena parte de la población rural acceda a tierras. Por supuesto que también cuando se ha hablado de el cultivo de hoja de coca, ha habido una tendencia a pensar en el cultivo como una cuestión masculina, fundamentalmente porque cuando hablamos del campo, vemos a las mujeres más como colaboradoras de las actividades agrícolas que como productoras, y también en la medida en que el cultivo de hoja de coca es una actividad que ha sido declarada ilegal, también asociamos lo ilegal con lo masculino. Entonces desconocemos la participación de las mujeres en este tipo de actividades. Y reconocerla como campesina es fundamental en términos de que pues, le retiramos ese estigma de delincuente que se le quiere adjudicar a las personas que viven en zonas de cultivos. Yo quisiera adicionar algo pues a lo que Luz ha dicho, y es que aparte de los roles que ellas desempeñan en los cultivos de coca, también desempeñan una cantidad pues de más labores que la mayoría usualmente no son remuneradas. Entonces ellas, aparte de trabajar en los cultivos de coca, también hacen todo el tema del cuidado del hogar, todo lo que es pues, el aseo, la comida, el cuidado de los niños, el cuidado al esposo, las labores agrícolas, o sea, más allá de su cultivo de coca, también los cultivos para su alimento, y también participan en actividades comunitarias o políticas, por decirlo así. Entonces creo que aquí también lo importante es resaltar como todas las labores que ellas hacen y que la mayoría de esas labores no son remuneradas,
que en la mayoría de los casos el trabajo en los cultivos de coca es la única actividad que es como una oportunidad para tener un trabajo remunerado. Y lo segundo también, que todas estas actividades también las privan, digamos, de poder acceder a otros derechos como educación o su tiempo libre, porque también siempre están pues muy ocupadas en todas las labores. Quisiera adicionar eso. Pero digamos que este es un problema o una situación que enfrentan las mujeres casi que en todos los espacios, ¿no? Digamos que no se les reconoce el trabajo del hogar, el trabajo del cuidado, pero algunas veces se ha discutido que las mujeres que han o que cultivan hoja de coca han logrado de alguna manera una independencia que de lo contrario no tendrían. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Es eso así? Sí, en Colombia, varias de las mujeres con las que hemos entrado en contacto, tanto Catalina como yo, lo que nos reportan es esa relativa autonomía económica que han logrado. Yo creo que sobre este tema hay que tener un poco más, es decir, tenemos información de algunas regiones y de algunas realidades que así reportan. Yo creo que nos falta profundizar un poco más y que tal vez en otras zonas no necesariamente esto ha sido así. Pero sí es verdad que de los cultivos agrícolas, el que mayor autonomía le ha permitido ganar a las mujeres ha sido el de la hoja de coca. Y eso las ha dignificado en términos de que dejan de depender de relaciones que muchas veces son violentas, dejan de depender para la compra de artículos personales, dejan de depender del marido y incluso pueden garantizarle a sus hijos e hijas una educación superior. Sí, en algunos casos también pueden acceder a créditos, ¿no? Cuando se sabe, digamos, pues en los pueblos que ellas trabajan en el cultivo, pues también se hacen algunos préstamos a las mujeres. Me llamo Marian Edith Zavala Moreno, soy vicepresidenta de la Asociación de Agricultores y Productores Agropecuarios de Hoja de Coca Valle Pangoa. El Brain, según informes, tiene el 43% de la producción de hoja de coca a nivel nacional, con 20.304 hectáreas, ¿no? Y la mayor concentración de hectareaje de plantaciones de coca están respectivamente Ayacucho, Cusco, Junín. En el Brain hay el impulso de parte de Devida. Devida es una organización que para el desarrollo de vida sin drogas, ¿no? Esta organización canaliza la cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico. Ellos en mi distrito impulsan el cultivo de café y cacao, pero ponen la condición de que ya no sembremos coca, teniendo en cuenta que la coca para nosotros es nuestra caja chica porque nos permite comprar los víveres, dado que con la coquita cada 3 meses podemos tener economía para comprar nuestros víveres, por lo que bajo ese condicionamiento de vida no es muy aceptado por el campesino cocalero. Mi nombre es Jennifer Martínez Murillo, vivo en la vereda San Miguel del municipio de Mesetas Metas, a la cual hago parte de la organización de base Ascagroan del municipio. También vengo liderando el proceso del PENIS, del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en mi municipio, en el cual cuando llegaron los acuerdos de paz creíamos que pues una gran opción era dejar los cultivos y dedicarnos a la siembra de productos agrícolas, pero pues no ha sido muy favorable, ya que no nos han cumplido lo que acordamos ni lo que firmamos como beneficiarios. Entonces las mujeres que hemos hecho parte a este programa hemos tenido bastantes dificultades, ya que no se nos ha cumplido lo acordado. Entonces he estado siempre en la defensa de que se cumpla lo pactado, tanto en este programa de sustitución como los demás programas que nos llegan al campo.
siempre mirando, ayudando a velar por el pro de los beneficios de nosotros los campesinos. Vale, y entonces, digamos, como en esta lógica, que en algunas ocasiones, no en todas, entendemos que esto igual no se puede generalizar y hay muchos tipos de mujeres y economías campesinas también. ¿Qué implica, digamos, pensar una política de drogas con un enfoque de género o resaltando el rol de la mujer en la economía cocalera? ¿Cómo se podría pensar una política de drogas si se tiene en cuenta, digamos, el rol de la mujer campesina en este cultivo? Bueno, yo creo que fundamentalmente es reconocerla como un sujeto activo que tiene derechos, ¿no? Como cualquier otra mujer campesina. Eso obliga a que también se revise la forma como se ha atendido el campo y la forma como se ha considerado a la mujer campesina. Casi nunca se la reconoce como un sujeto activo con derechos, derecho a la propiedad, derecho a los medios de producción, derecho a los proyectos productivos. Ese es un elemento muy importante. Pero lo otro es que, por la pregunta que hiciste con anterioridad, en la que constatas que en la mayoría de los casos las mujeres han logrado autonomía económica, pues esto es mucho más importante cuando se piensa en la sustitución de cultivos, en tanto que ningún proceso de sustitución puede llevar a que las mujeres tengan retrocesos en las ganancias que han alcanzado hasta el momento, porque sería pues muy grave que las nuevas actividades agrícolas pues las lleven otra vez a dependencias económicas y las lleven a no lograr su realización como esos agentes que de manera muy clara, o esas agencias, perdón, que de manera muy clara habían logrado con la producción de coca. Eso no quiere, cuando digo esas agencias, no quiere decir que las mujeres que no cultivan coca no tengan agencia o que mujeres campesinas no tengan agencia, pero digamos que el espectro de esa agencia es mucho más amplio, es mucho más complejo. Catalina describió perfectamente todas esas actividades que son mucho más propias de las mujeres cultivadoras de hoja de coca. Ahí yo solo, digamos, quisiera adicionar como un dato que me parece importante, y creo que fue el año pasado, la FIP, la Fundación Unidas para la Paz, y UNDOC hicieron una caracterización de las familias que hacen parte del PENIS, y ellos hicieron 6.350 encuestas a 6.350 familias, y digamos ahí encuentran que el 46.9% son mujeres y que el 29% son jefas de hogar. Entonces también creo que al hacer que muchas veces como los programas o las estrategias o políticas, digamos, de sustitución de cultivos tienen que tener en cuenta esta realidad, que muchas veces al no tener en cuenta estos datos o no saber, digamos, que las mujeres están activas en los cultivos, lo que hacen es básicamente como reproducir todos esos estereotipos y esas desigualdades que también existen. Y digamos, en este caso, esta encuesta también resaltó que la mayoría de personas de estas familias son jóvenes. Entonces, al final son como preguntas que uno se hace, como la mayoría son mujeres, la mayoría son jóvenes, y al final parecen programas como creados para hombres mayores de 40 años. Empiezo afirmando que los cocaleros somos un gremio agrario más. Y si vemos desde esa óptica, el agro en el Perú está en bancarrota, pues el Estado no garantiza precio ni mercado a nuestros productos. Por lo tanto, la situación de nosotras las mujeres es la de doble jornada de trabajo. Esto es que tenemos que atender la casa, los hijos, y también somos parte del trabajo en la chacra. Pero la mayoría de las mujeres en mi zona no toman parte en las decisiones o disposiciones de las ganancias del trabajo en la chacra. Pues eso lo dispone el varón, pues él es quien lleva a entregar la cosecha y por ende a él es a quien le pagan, ¿no? Esta situación es peor también en las comunidades nativas. Además, al igual que nuestros esposos, nosotras las mujeres de parte del Estado somos estigmatizadas, pues nos cuelgan
el cartelito de narcotraficantes. Y también nosotras las mujeres vivimos bajo la amenaza de la erradicación forzada, pues los erradicadores cuando vienen a tu chacra vienen a arrancar tus plantas de coca, y si te opones, se oponen, ¿no? Meten golpe o bala. A nosotras las mujeres, los erradicadores nos golpean como si estuvieran peleando con hombres. Como mujeres cultivadoras de coca, hemos desempeñado variedad de oficios o roles en nuestros hogares, ya que nos corresponde velar por el bienestar de nuestros hijos y de nuestros quehaceres en el hogar. Y aparte, también tenemos nuestros oficios en el cultivo. Pero pues cuando nos llega el programa de sustitución de cultivos, todo empezó a cambiar y creíamos que el programa iba a ser una oportunidad para dejar de cultivar. Pero en este momento el programa no continuó, se quedó solo en los pagos y de ahí nadie más nos ha dado una respuesta. ¿Qué va a pasar con nosotras? ¿Qué más vamos a hacer? Si nos van a cumplir o no nos van a cumplir. Cuando llega el programa, nosotras ya nos encontrábamos organizadas, buscando la unidad y el pro de nosotras las mujeres y en general del campesinado del municipio. Aún seguimos buscando los espacios de participación, como desde los comités de mujeres en cada vereda, en las juntas de acción comunal, en las organizaciones sociales, en las cooperativas multiactivas, en tanto en los programas que nos llegan al territorio, porque si no hay mujeres en esto, no hay nada. Pero quería preguntarles, aunque sé que todo esto es especulativo, ¿ustedes cómo ven la situación hoy de las mujeres cocaleras mientras esta pandemia o esta cuarentena? ¿Han tenido alguna comunicación sobre cuál es la situación de hoy? Bueno, no es tan especulativo en términos de que efectivamente tenemos conocimiento de las dificultades que están atravesando. Una de ellas tiene que ver con los rezagos que había tenido el PENIS. Eso quiere decir que muchas de los proyectos que se habían comenzado a implementar en el marco del punto 4 del acuerdo estaban detenidos, y por supuesto que con pues la pandemia esa situación se profundiza aún más. En muchas zonas simplemente a lo que estaban abocadas o a lo que están abocadas las familias campesinas es a no tener ninguna posibilidad de sobrevivencia. Y la otra problemática muy compleja tiene que ver con la presencia de actores armados en algunas de las zonas en las que había o hay todavía cultivos de hoja de coca, y la normatividad que han implementado. Tenemos conocimiento que hay pena de muerte para la gente que sea identificada como portadora de la COVID-19. Más todas las otras problemáticas que tienen que ver con la erradicación forzada, que está plenamente activa, y los riesgos de contagio que significa que soldados que provienen de zonas donde hay una frecuencia alta de COVID-19 lleguen a las regiones para erradicar. Yo, pues aparte, solo para adicionar, digamos, algo nuevo con una de las personas que he hablado, que es de Lerma, en Cauca, también me comentó como la preocupación que tienen de la reanudación de las fumigaciones, ¿no? Y que ahorita, pues, ustedes saben que todo ese proceso, pues, están dando y, pues, tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar si, pues, cuando ya se dé como el visto bueno de que se empiece a fumigar. Y yo creo que al final, digamos, como en todas estas zonas, lo que podemos estar viendo es que la pandemia está intensificando como esa situación que muchas comunidades y zonas ya tienen, que son zonas remotas con poco acceso a servicios públicos, niveles altos de pobreza monetaria y multidimensional, poca presencia del Estado, y creo que en lugar del Estado aprovechar y llegar con Estado, pues lo que hace es como llegar con operativos de erradicación forzada, no cumplir con el PENIS, ahora empezar a adelantar todo el proceso de fumigación.
Entonces, pues sí, creo que tanto a las comunidades como a nosotros nos queda la duda de como cuáles son las prioridades de este gobierno y si pues eliminar los cultivos es solo la función y digamos el bienestar de las comunidades, como dónde va a quedar un poco. Nos ha llegado la cuarentena por la cual no podemos salir de casa. Prohibido enfermarnos de eso aquí en el distrito de Pangoa, pues en el hospital de Pangoa no hay unidad de cuidados intensivos, mucho menos esos ventiladores mecánicos. Los centros poblados y las comunidades nativas han cerrado sus entradas por el temor a infectarse con esa enfermedad. Productos agrarios no hay quien los saque. Además que los compradores están ofreciendo sumas ínfimas, ¿no? Que ni siquiera cubren los costos de producción. En mi distrito de Pangoa la cosecha de café ya empezó, pero no hay cosechadores. Pues siempre se ha acostumbrado, los cosechadores venían de la parte de la sierra por estos tiempos para trabajar en la cosecha del café. Y debido al aislamiento esto es imposible. Aquí en Pangoa, nuestra asociación de cocaleros había coordinado con ENACO. Con estos tiempos ENACO ha cerrado, no está copiando, mucho menos está comprando, y nosotros estábamos juntando la hoja de coca, estamos acopiándolo ahí en nuestro local para entregar a ENACO. Y por esta situación ya no compran, ya nuestra hoja se ha malogrado. Como campesina, nos hemos venido sintiendo afectados por esta epidemia, por la cual desafortunadamente en mi municipio ya tenemos un caso del coronavirus. También nos estamos sintiendo muy afectados por el cierre de vías, por los transportadores, quienes traen los alimentos con un valor súper elevado, muy costoso, a los cuales ya nos queda como un poco imposible adquirirlos, al menos la canasta familiar y los útiles de aseo, que son los más indispensables en nuestras fincas, en nuestros hogares. Lo de nosotros los campesinos no tiene valor, porque si entran con la canasta familiar con unos costos elevados, pero vienen a comprarnos las cosas que producimos como huertas, como el plátano, como la yuca, etcétera, a unos precios regalados. Si quieren que sea un precio muy cómodo para ellos. Entonces no sabemos qué pueda suceder más adelante. Pedimos la ayuda de que estén más pendientes de nosotras las mujeres campesinas y en general a todas las comunidades que nos encontramos en el campo. Tengan en cuenta que si el campo no cultiva, ¿qué comen en las ciudades? Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones sobre la situación de las mujeres cultivadoras de hoja de coca. Y sí, como ustedes dicen, pues en esta situación solamente como que se evidencian aún más todas las desigualdades y la problemática y las deudas sociales que tenemos con estas regiones. Muchas gracias. María Gracias a Alejandra, ti. muchísimas gracias.